Vamos a comenzar entonces la charla de hoy. El tema de hoy, como dijo Carmen, está dentro del curso de nosotros que estamos siguiendo. El curso es Sexualidad, la Naturaleza, Género y Espiritualidad. Estamos discutiendo esos temas. La espiritualidad la estamos viendo desde el punto de vista de la filosofía espírita, racionalista y científica. Ahora, dentro de los subtemas que vamos a estar trabajando hoy, se va a estar viendo unos estudios que se hicieron sobre con gemelos, sobre el sexo y la orientación sexual de estos gemelos, y específicamente gemelos idénticos. Y vamos a hablar un poco también de los factores que inciden en la orientación sexual de las personas, incluyendo el aspecto espiritual, según la filosofía espírita. Vamos a ir inicialmente a la introducción a los objetivos. La charla de hoy, analizar las implicaciones de los estudios con gemelos, en particular los idénticos, en términos del papel genético y las hormonas en la determinación de la orientación sexual. Así que vamos. Y esto es importante porque pues la ciencia pues tiene una explicación desde el punto de vista genético y desde el punto de vista del papel de las hormonas en el sexo, claro, porque los genes y los cromosomas en particular pues juegan un papel importante en la determinación del sexo. Eso ya lo hemos visto en presentaciones previas. También las hormonas y vimos también la importancia que tienen las hormonas en la determinación de la orientación sexual, porque muchas veces las hormonas, como hemos dicho, pues actúan de forma desorganizada. Hay un desbalance hormonal en las personas y eso lleva a distintas condiciones, incluyendo en el desarrollo embrionario. Eso lo discutimos la vez pasada. Es posible que algunas personas tengan algunas dudas, que tengan algunos puntos de vista y que quieran traerlos hoy para clarificar porque han estado pensando sobre el problema. Así que gustosamente nosotros podemos manejar algunos de esos temas nuevamente hoy. El otro tema que vamos a tratar es el debate sobre la sexualidad humana, las variantes de cómo los distintos factores que afectan la sexualidad inciden esos factores. Vimos ya lo de las hormonas, vimos lo del gene y otros factores ambientales que puedan estar, por ejemplo, enfermedades que tenga la mamá, enfermedades, condiciones y desbalances físicos que hayan en la mamá pueden afectar. Y si se han dado durante el desarrollo embrionario, pues podrían estar afectando ese ser que se ha formado, que pensó quizás desde el punto de vista espiritista en un plan, pero una cosa es una cosa, como dice un dicho, y otra cosa es otra cosa. Y que el plan entonces se afecta por condiciones materiales, físicas, que inciden en cuál es la manifestación de esa sexualidad del sexo. Sí que hemos visto la genética, las hormonas afectan principalmente la cuestión del sexo biológico y los caracteres secundarios. El sexo, ya sea femenino o masculino, pero que esa feminidad o esa masculinidad se puede ver afectada por las hormonas u otros factores que a veces no desconocemos y que eso puede afectar cómo se orienta esa persona y cómo determina cuál va a ser su orientación sexual, inclusive su papel sexual, y que de ahí ha dado a que se clasifiquen distintos géneros o distintas formas de orientación sexual. Eso lo hemos visto ya en los casos anteriores, en las presentaciones anteriores, y es importante que lo mantengan en mente, como dije antes, y vuelvo a repetir, y no que me esté repitiendo porque no estoy consciente de que lo he dicho ya,
sí, lo he dicho, estos son muchos factores que inciden y hay otros que ni conocemos. Y el papel que juega la espiritualidad desde el punto de vista de la filosofía espírita y de las investigaciones en ese campo, pues es también un factor determinante. Como dice aquí, ese es un fenómeno complejo, principalmente lo de la orientación sexual. Muchas personas piensan, mira, tiene genitales masculinos, tiene genitales femeninos, pues es hembra o es varón. Sin embargo, esos son los extremos. Dentro de esos dos extremos de genitales y sexo femenino masculino, hay toda una gama de posibilidades que es lo que se conocen como la orientación sexual y el género de las personas, porque una cosa es el sexo biológico y otra cosa es el sexo mental, el sexo cerebral, la participación del sexo según la orientación de la persona en su ser. Conocemos que la investigación científica ha avanzado muchísimo en este campo. Sin embargo, muchas personas podrían pensar que ya tenemos eso clarito. Y principalmente los religiosos que dicen, no, si Dios hizo a la gente femenino o masculino, hombre y mujer, y ya se acabó, no hay que más discutir porque eso lo dice la palabra de Dios en la Biblia. Bueno, una cosa dirá la palabra de Dios en la Biblia, pero otra cosa es la manifestación en la realidad. E inclusive vimos la vez pasada cómo algunas personas muestran genitales que son ambiguos. Ambiguos en el sentido de que se muestran componentes de uno y otro sexo. Así que la gente no es realmente, en muchos casos, genitales masculinos o femeninos, hombre o mujer. Eso es un mito que las personas, en este caso muchas personas religiosas, por su orientación de esas tradiciones, pues se piensan que ya todo está dado y que lo demás no existe, o que es simplemente un invento de las personas. Y eso es la dificultad que tenemos, porque muchas personas siguen todavía orientadas por lo que le dicen sus textos religiosos y se olvidan de que hay una realidad que va más allá de unos textos religiosos que respondían a unos puntos de vista y a unas necesidades de la antigüedad. A veces más de 2000 años antes de la vida de Jesús inclusive, y que se escribieron cuando no había ningún conocimiento científico y donde lo que se entendía por conocimiento o era disque revelado o eran simplemente tradiciones o mitos que las personas habían creado para explicar algunos fenómenos que no conocían. Con el desarrollo de la ciencia, el conocimiento científico se ha ido revelando o desvelando algunos de muchos de estos tradiciones, mitos y dogmas que los han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad. Y hoy día tenemos una realidad muy distinta, muy distinta. Algunas organizaciones religiosas más progresistas o ilustradas han ido adaptando y cambiando muchas de estas prédicas, pero lo hacen más a veces para enajenar a los fieles religiosos y para poder mantener su apoyo y su financiación, sus finanzas. Pero no es porque realmente los textos presenten una realidad tal como la conocemos y tal como la hemos estudiado y tal como la ha descrito la investigación científica con metodologías modernas que cada vez están avanzando más y clarificando muchos de los problemas. Aún así, tenemos todavía grandes preguntas, grandes misterios, si cabe el término, refiriendo a misterios, cosas que no tenemos una explicación. No es que sean misterio por sí mismo, es que no tenemos el conocimiento, no ha avanzado todavía el conocimiento, pero en la medida que avanza el conocimiento, el misterio se va acabando. Este también es un planteamiento del espiritismo. Para el espiritismo sí reconoce que pueden haber misterios entre comillas, al igual que como lo plantea la ciencia. Eso no quiere decir que entendamos y que creamos el misterio. Creemos que todavía el ser humano no ha podido contestar muchas de las preguntas por la falta de un conocimiento y de investigación de muchos de los fenómenos. Pero entendemos que ese es un progreso que se sigue dando en la medida que avanza el conocimiento
y que avanza la investigación. Hay algunas sectas, inclusive religiosas, que han ido reinterpretando esos textos, como dije antes, y que ofrecen visiones que para los exégetas, o sea, los estudiosos de esas tradiciones religiosas, vistas en el contexto histórico, cuando surgen esas interpretaciones no están fundamentadas por un conocimiento profundo de los fenómenos, conociendo las causas subyacentes, las causas que determinan muchos de esos fenómenos. En la filosofía espiritista tenemos dos grandes escuelas de pensamiento, básicamente la escuela filosófica de Kardec, de Allan Kardec, que se funda en el año 1857 en Francia, y eso es lo que le llamamos la codificación espírita. Sin embargo, del 1857 ya hay varios años hasta hoy día que esas visiones están con nosotros y el conocimiento científico ha ido abonando, añadiendo conocimiento vasto. Hay que dar una clarificación. Kardec, cuando escribe la filosofía, la codificación espírita, establece claramente que esa filosofía irá desarrollándose al ritmo científico, al ritmo del conocimiento científico. Y eso está claro en los textos escritos por Kardec, específicamente el libro de los espíritus. Una cosa es lo que dijo Kardec y lo que dijeron y recogieron los espíritus en ese momento dado, y otra es la que la gente piensa. Para muchos espiritistas kardecistas, los libros de Kardec son casi como la Biblia cristiana. Y dicen, no, ahí está todo. Lo cual es una interpretación incorrecta y inapropiada de lo que dijo Kardec y lo que señalaron los espíritus de su tiempo. Eso no solamente es con Kardec. Trincado también escribió a partir del año 1911 hasta el 1926-27 los textos que él pudo publicar. Otros se han ido publicando, pero que no añaden ni modifican mucho más allá los planteamientos de Trincado. Para muchos espiritistas ya todo está dicho. Sin embargo, Trincado, uno de los principios que Trincado establece en todos sus textos es siempre más allá. Y que la ciencia se continúa desarrollando. Es más, le llama la ciencia es siempre joven porque se revisa. Y esto es una cita de Trincado, del maestro Joaquín Trincado, fundador de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. La ciencia se revisa, se continúa desarrollando, sigue evaluándose y sigue trayendo nuevos pensamientos. Pero para muchos miembros de las escuelas de la MQ, ya todo está dicho y está dado. Y no hay que hacerle ni una coma. Aunque sabemos que no solamente hay que hacerle cambios de coma, también en algunos de los planteamientos que se hacen, porque el progreso sigue y continúa. Y lo plantea el mismo Trincado en sus textos. Pero muchos actúan religiosamente y dicen que lo que ya todo está dicho y está dado. Vamos entonces, antes que nada, si hay algún tipo de planteamiento, Carmen o la compañera Ivette, podemos aprovechar antes de ya empezar la temática per se, luego de esta breve introducción para ubicar a las personas en lo que habíamos dicho anteriormente. Carmen o Ivette. Si no hay ninguna pregunta, lo que sí quisiera es que la persona que está identificada como Galaxy A21 se identifique por el chat, porque le escribí para que se identificara. No sabemos el nombre de la persona y le agradeceremos que se identifique, por favor. Eso sería todo, Víctor. Sería importante que le diga que en el mismo chat ella tiene un sitio donde puede darle un nombre completo, porque no queremos que haya personas ocultas detrás de códigos o de nombres que no son apropiados. Queremos que todas las personas que estén participando de estas actividades tengan su nombre y que las podamos conocer o identificar. Ese es un requisito si se identifican como Awilda y Jesús, si por favor pueden escribir como dice Víctor aquí en
hay unos puntitos que dicen, hay una parte donde dice rename y ahí puede poner los nombres de las personas. Pero a Wilde y Jesús están identificados. Es un Galaxy A21. Debe ser otra persona que quizás no sé. Con permiso, yo creo que hay gente que legítimamente puede interesarle lo que está diciendo Inesi, que por alguna razón no quieran identificarse. Si se identifican con Carmen y le explican que no quieren identificarse públicamente, pero que son públicos bona fide, pues lo puede dejar participar. Yo no veo ningún problema con eso. Ya ella se identificó y dijo quién era. Gracias a Wilda. Ah, es Hilda. Ok, gracias. Sí, es que yo estoy usando el celular de Hilda hoy. Gracias. Ok. Es que nosotros preferimos que estén personas identificadas, independientemente de quién sea. Es una norma que tiene INESI, que ha decidido INESI. Podemos entender el planteamiento que hace el compañero Antonio, porque en otras ocasiones hemos tenido personas que no conocemos y que están dentro del chat y que han ocurrido perturbaciones y situaciones que no queremos que eso se dé. Y por eso es que solicitamos que toda persona que esté conectada se identifique, ya sea por alguna razón, aunque tenga algún tipo de problema, pero que se comunique con nosotros, que va a estar usando un código ajeno de otra persona, pero que sí sepamos quiénes son las personas que están ahí. No queremos sorpresas, ni queremos tampoco que ocurran distintas cuestiones o intervenciones inapropiadas de personas que no conozcamos que están presentes en el chat. Y agradecemos ese apoyo a nosotros en este sentido. Vamos a ver que tenemos dos gemelos, una foto con dos gemelos. Esos son dos gemelos idénticos. Y la pregunta que quiero lanzar al público presente, ¿por qué queremos o qué importancia tiene que estudiemos con los gemelos idénticos la cuestión de la herencia y en particular la cuestión genética y cómo esa genética se manifiesta en términos del sexo o la orientación sexual? Fíjense que estoy hablando y distinguiendo sexo, y el sexo lo estoy distinguiendo porque aquellas personas que manifiestan o por su genitalia o los genitales masculinos o femeninos, uno puede decir es varón o hembra, pero sin embargo y como dije antes, eso no implica la orientación sexual de la persona, porque el hecho de que tenga genitales masculinos no quiere decir que es varón, o el hecho de que tenga genitales femeninas es que sea mujer exclusivamente. Puede que su orientación sexual, su género, sea otro. Puede ser bisexual, o puede ser un transexual, o puede ser... ¿Por qué escogemos los gemelos? Y en particular los gemelos idénticos. Quiero que se hagan esa pregunta porque quiero que planteen la importancia que tienen los gemelos en esta cuestión de la sexualidad. El desarrollo de uno y otro depende de los mecanismos que operaron en su formación en la fecundación. Los gemelos, sabemos que hay algunos que son idénticos y hay otros que no son idénticos. De hecho, se le llaman gemelos fraternos. Pueden inclusive ser de ambos sexos o de un mismo sexo, pero tienen otras manifestaciones. ¿Qué importancia tienen los gemelos en los estudios genéticos, en los estudios de la sexualidad? Y solo queremos, antes que empecemos con los datos y la información de las investigaciones científicas, queremos que ustedes hagan planteamientos en términos de lo que piensan, lo que entienden que pueda ser su importancia. Así que aquí tenemos en esta foto gemelos idénticos. Voy a explicar algo sobre qué son los gemelos uno y otro tipo, y mientras tanto vayan preguntándose cuál es la importancia. Y vuelvo y lo repito, ¿cuál es la importancia que tienen estos estudios? ¿Qué es un gemelo fraterno?
Bueno, en un gemelo fraterno está aquí expresado a la izquierda. Miren, aquí está este dibujo, este gráfico, aquí a la izquierda. Y aquí están representados, miren el cursor. Estos dos representan realmente los óvulos o los ovarios, perdón, de una mujer. Sí, una mujer, vamos a decir que es una mujer y que tiene dos óvulos, perdón, y porque los ovarios es donde se producen los óvulos. Y aquí hay varios espermatozoides que son pues las células sexuales masculinas. Tenemos dos óvulos y los espermatozoides están fecundando los dos óvulos que bajaron de los ovarios y están en el útero y que son entonces fecundados por los espermatozoides. Y en este caso se ponen aquí dos ejemplos, nombres Santiago y Marina, porque va a dar origen, según la ilustración, a dos personas, ambos de sexos distintos. Uno varón, Santiago, y el otro Marina, mujer. Estos se llaman gemelos fraternos porque son de dos óvulos distintos y espermatozoides distintos que dan origen a dos individuos que pueden ser del mismo sexo, podrían ser del sexo distinto, pero que tienen caracteres distintos, características distintas. Este es el caso de lo que se llama gemelos fraternos. Por otro lado, aquí, en este otro diagrama, está una ilustración de lo que ocurre con los llamados gemelos idénticos. Fíjense que a diferencia de los gemelos fraternos, que hay dos óvulos, en los gemelos idénticos hay un solo óvulo y un solo espermatozoide es el que fecunda el óvulo. Ese óvulo fecundado, entonces se divide y produce dos personas. Como son idénticos, pues ambos son mujeres, aunque se le ponga el nombre a una de Susana y otro de Lucía. Así que fueron todos dos distintos, pero que son iguales, porque son fraternos. Es un solo óvulo que se dividió luego de la fecundación. Aquí dice fertilización. Eso es una traducción incorrecta del inglés, fertilization. El nombre en español correcto es fecundación. Este cigoto entonces se divide en dos individuos y ambos son idénticos. Vuelvo y repito, los fraternos son dos óvulos distintos, fecundan. La fecundación ocurre por dos espermatozoides también distintos y los individuos que nacen son distintos. Pueden ser del mismo sexo, pero son distintos en su apariencia, o pueden ser del mismo sexo o distintos. Entiendo que eso debe estar claro. También otro término que se usa es disigóticos, que quiere decir dos, cuando son gemelos fraternos, y monocigóticos cuando son idénticos. Así que si leen el término disigoto en alguna lectura, eso quiere decir que son gemelos de dos. El prefijo di significa dos. El prefijo mono significa uno, un cigoto. Acuérdense que el cigoto, aquellas personas que estudiaron biología en su escuela secundaria o en la escuela ya superior aquí en Puerto Rico o preuniversitario en otros países. Así que cuando se dice monocigótico es un solo cigoto. Cuando se habla dicigoto son dos cigotos porque hay dos huevos que han sido fecundados por dos espermatozoides distintos. Así que ahí tenemos esa explicación sobre lo que es uno y es otro. Si hay algunas dudas, es importante que las clarifiquen ahora. Y la importancia, vuelvo a repetir la pregunta básica que estoy haciendo, es ¿por qué es que los estudios de
los gemelos son importantes desde el punto de vista de la herencia y desde el punto de vista de la orientación sexual de los individuos y para los estudios e investigaciones de los fenómenos de qué es genético y qué no es genético en el desarrollo. Aquí tiene otra ilustración semejante. Lo único que ven es pues, un dibujo distinto en colores para explicar otra vez que el monocigótico, cigótico debe ser con C en vez de con Z. Y fíjense que en los gemelos idénticos es un solo óvulo, un espermatozoide, luego se divide. Esto todo ocurre a nivel del útero. Y entonces se divide y nacen dos individuos que son idénticos. Un solo cigoto. Un solo espermatozoide da origen en la división a dos personas iguales. Y otra vez en los gemelos fraternos, dos óvulos distintos, dos espermatozoides distintos y da origen a dos personas distintas. Por eso se llaman gemelos fraternos. Vamos a ver. ¿Qué pensamos sobre esto y qué es lo que podemos decir de uno y otro? Si me hacen el favor, podemos entonces ahora volver acá y dialogamos con eso, porque yo quiero que se clarifiquen los conceptos y que se clarifique la pregunta y que podamos dialogar antes de pasar a discutir, a analizar la importancia que tiene esta información para el estudio de la sexualidad y la orientación sexual. Adelante, Carmen y Beth. Y el público, claro, presente. Pero si hay preguntas, primero atender las preguntas, los comentarios de las personas y después entramos a algún otro punto. Hasta el momento no hay preguntas, ni comentarios tampoco. Ni preguntas ni comentarios. O sea que para todo el mundo está clarito lo que es un gemelo idéntico. Yo tengo una pregunta. ¿Ah? Tengo una pregunta. Cuando es un óvulo, entendí que el espermatozoide se parte a la mitad. No, el espermatozoide no se parte a la mitad. El espermatozoide fecunda ese óvulo, que es un óvulo. Después, el óvulo fecundado, al dividirse, da origen a dos individuos. Pero es un solo espermatozoide. No es que entren al óvulo dos espermatozoides. De hecho, en el proceso de fecundación hay un mecanismo que se da que cuando el óvulo de la mujer es fecundada por un espermatozoide, automáticamente crea una reacción en la célula, en la cubierta de la célula, que rechaza y evita que otros espermatozoides entren y fecunden. Eso es importante. Una vez entra ese espermatozoide, hay una reacción en la cubierta de un óvulo y se rechazan otros espermatozoides que pretendan penetrar. Ese óvulo es el que luego ese es el óvulo que luego se divide. ¿Lo ve? Aquí, en el caso del fraterno, ¿lo ve? Un espermatozoide, un óvulo. Y luego se divide después de la fecundación. Ya ocurrió la fecundación. Una vez entra el espermatozoide, la cubierta del óvulo, que es una célula, rechaza a otros espermatozoides. Y ahí al dividirse, por eso es que al dividirse quedan iguales. Es como si tú de una planta sacaras un esqueje, una rama, y la sembraras. Esa nueva planta es una planta igual a la planta de la cual sacaste el esqueje. Cuando tú cortas una rama de un árbol, de una planta, en tu casa, en el jardín, y la siembras, esa que sale igual. Así mismo aquí. El óvulo
se dividió y los dos que van luego a salir de ese desarrollo de ese cigoto, que un cigoto es ya un óvulo fecundado, esos que se van a formar son idénticos. Por eso que se llaman idénticos. En el caso de los fraternos, vuelvo a repetir, son dos óvulos, la persona ovuló, hubo dos óvulos, ambos entraron y ambos entonces son fecundados por dos espermatozoides distintos. Por eso que aquí uno se ve negro y otro anaranjado o color naranja. ¿Por qué? Porque son dos y los gemelos van a salir distintos porque son dos óvulos distintos y dos espermatozoides distintos. Esto ocurriría en el óvulo materno cuando es por inseminación natural. También ocurriría si el óvulo ha estado congelado en un centro de óvulos y tú vas y lo compras, ese óvulo o lo adquieres y adquieres un espermatozoide de alguna otra persona que también puede haber estado X número de años. Se conoce que pueden a veces estar ya hasta 27 años. Ya son los casos que se han dado guardados en congelación y tú haces la fecundación in vitro y también tú decides inclusive pues si lo quieres que sea gemelo o si lo quieres que sea uno solo, que se divida. Así que eso ya está a discreción de las personas, pero esos son conocimientos que se hacen hoy día y prácticas que se hacen hoy día en los llamados también fecundación in vitro. Esas son técnicas que han estado desarrolladas en los últimos 15, 20 años y que están disponibles, pero que antes pues no se conocían esos procedimientos y que las personas no podrían producir cigotos y descendientes según su propia elección. Estamos ahora, la persona que hizo la pregunta, creo que fue Iris, ¿verdad? Iris de México. No recuerdo si fue Iris la persona que hizo la pregunta. No sé si está clara la pregunta para ella, la contestación que le dio, si quiere todavía una mayor explicación. Hola. Soy Georgina del Pozo. Ajá. Sí, ya más o menos comprendí mejor la situación. Sí. Gracias, Víctor. Gracias. Cualquier cosa siempre, pues claro, es importante que siempre se clarifiquen estas ideas antes de pasar a otro tema, porque entonces hay una confusión o no se entiende claro el fenómeno. Fíjense que traté de añadir aquí la fecundación natural cuando ocurre entre una pareja de dos personas y les estoy hablando también de la posibilidad de que una persona pues haga la fecundación in vitro artificial de un óvulo que consigue, que puede ser de la propia persona en el caso de una mujer, o que lo consiga porque no produce óvulos apropiados y consigue un óvulo y consigue también los espermatozoides de un donante de espermatozoides que se pueden mantener congelados en los centros de reproducción asistida y entonces en estos casos se produce la fecundación y la persona puede pedir pues esos organismos, esos hijos o hijas a la medida. Así que eso es claro. ¿Algún otro comentario, Carmen? Quizás tú podrías añadir algún punto de vista sobre esto o alguna de las otras personas que también pues, conocen de estas temáticas y que puedan clarificarlo. Adelante. Sí, sí, hay un comentario, pero quería decir algo relacionado con lo que acabas de decir. Si el espiritismo, ¿verdad? La filosofía espiritista no puede ignorar los nuevos avances, los nuevos adelantos científicos de diversas formas de fecundizar y de traer nuevos seres a encarnar. ¿Por qué? Porque ya la manera tradicional, si podemos decir, de la concepción, de concebir y fecundar, ya esa no es la única. Y entonces se nos plantea, ¿verdad? Igual que se le plantea a todas las filosofías, a todas las religiones y a todas las personas, ¿verdad? Pero en términos de las diferentes religiones
y corrientes filosóficas, pues hay algunas que lo rechazan, ¿verdad? Que rechazan una fertilización in vitro, o que dicen que no, que eso no debe ser porque eso no es el proceso natural, etcétera, ¿verdad? Y pues yo particularmente entiendo que lo que era considerado natural en un momento, pues se ha avanzado, la frontera de la ciencia se ha movido hacia unas posibilidades que son nuevas, en parte, ¿verdad? Y que nos plantean el que un espíritu decida encarnar de otra manera, que no necesariamente es una concepción tradicional, y que definitivamente pues, es un espíritu que desea encarnar en esa situación particular, y que ese ser humano pues viene con un espíritu. O sea que no hay razón para rechazar, ni para negar, ni para prohibir, pienso yo, el que unas personas que a lo mejor tienen problemas para concebir puedan concebir un hijo de esa manera. Y eso pues nos plantea todo un análisis desde el espiritismo de estas nuevas formas de traer seres humanos al mundo, de concebir, de fertilizar. Todo este proceso nos trae nuevos planteamientos, tanto sea para algunas parejas gay que deciden tener hijos, personas del mismo sexo, tanto como para parejas heterosexuales que tienen problemas de diferentes tipos, o personas que tienen otras situaciones y tienen hijos o otros familiares, ¿verdad? Así es que eso lo tiro por ahí, ¿verdad? Para abonar un poco a la conversación que estamos teniendo en este momento, que tal vez ahora pues no lo podamos seguir discutiendo, no sé cuánto Víctor tiene para cubrir hoy, pero es un tema que es interesante. Sigo adelante con un comentario de Lourdes Valls-Weisman. Tengo 2 gemelos fraternos, dice ella, después aclara que son 2 primos. Edu y José. Edu era homosexual y José no. Edu murió de AIDS y José está casado. Entiendo que ella lo está trayendo como un ejemplo de pues, dos gemelos fraternos. No sé si ella quiere añadir algo más sobre ¿verdad? Esa situación. Si me permite, me gustaría hacer una cosita más. Claro, adelante. Entonces, Edu y José tuvieron una hermana y su hermana es lesbiana. Y en mi familia existen muchos homosexuales por los 2 lados de la familia. Y yo me pregunto espiritualmente, ¿qué quiere decir eso, verdad? A mí nos amamos con toda el alma, eso a nosotros no nos molesta en ningún momento, y eso ni lo pensamos. Que tú estabas hablando de eso, Carmen, yo digo, ¿qué pasará en ciertas familias? Para mí es genético, pero espiritualmente, que quieran venir a una familia donde son homosexuales o le gustan personas del mismo sexo, que para mí es natural, parte, ¿verdad? Porque yo crecí con eso, yo crecí viendo eso. Pero espiritualmente lo encuentro muy interesante si son almas que se atraen unas a las otras para apoyarse mientras están pasando unos momentos muy difíciles, porque no todo el mundo es como uno, ¿no? Que los acepta, y hay muchísima discriminación. No sé si eso es porque necesitan ese apoyo, lo ven avanzadamente. No sé, lo que me han puesto a pensar en este momento, que nunca pensé.
Gracias por eso, me pusiste a pensar. Gracias Lourdes. Sí. Víctor, ¿tienes algún comentario sobre eso? Que nos Bueno, yo tengo un comentario que ahorita lo vamos a tratar desde el punto de vista genético y los estudios que dicen. Pero yo te voy a dar pues mi visión ahora desde el punto de vista espiritista. No voy a entrar en lo genético ni en las hormonas ni por qué, pero sí voy a entrar en la pregunta tuya de por qué nacen en una misma familia. Yo pienso, y aquí traigo este planteamiento, de que todavía el mismo espiritismo no tiene todavía completamente explícito, por lo menos en los textos, no está completamente tratado. Kardec, muy poco trincado, añadió un poco más algunas cosas, pero yo pienso que la temática se quedó ahí sin tratar abiertamente y sin completar. Las religiones en eso están completamente atrasadas. La católica, las musulmanas y todo, porque ellos todo eso, muchos de ellos lo condenan realmente. En la cristiana, católica, hay que aceptarlos, pero no lo apoyamos o no lo aprobamos. Pero sí se aceptan porque pero tienen que mantenerse muy castos y muy protegidos. El espiritismo dice que todo espíritu que nace porque tiene derecho a nacer. Ese es el planteamiento espiritista. Y te estoy hablando ahora en términos filosóficos, espíritu. Todo espíritu tiene derecho a nacer. Y planifica su vida. A la luz. Porque realmente en la filosofía espírita muy poco se abunda, pero sí se dice eso, ese planteamiento. Partiendo de ese planteamiento y de lo que plantea Trincado, sigamos más allá, sigamos investigando y viendo cuál es la realidad. Yo diría que cogen una misma familia porque entienden que en esa familia van a ser generalmente bien recibidos y atendidos. Ese es mi planteamiento. Eso es lo que yo pensaba también, porque en mi familia todos somos muy amorosos unos con los otros. Todos somos muy amorosos, inclusive mi abuela que eso de homosexualismo y mi tía que es bautista de por allá, no importa, es mi sobrino o es mi hijo o es mi nieto y yo lo amo como sea. Inclusive yo tengo un hermano también que es homosexual, que está casado con su esposo y vive felizmente en Florida. O sea, yo diría que mi familia, yo diría que como 35% de la familia. Y pues todos nos amamos, eso es todo. Y por eso es que yo pienso que ellos vinieron a esa familia y escogieron esos padres que les iban a dar el amor que ellos pensaban y que necesitaban. Así que yo estoy de acuerdo. Yo sé que las escuelas espíritas, y voy a hablar de las escuelas de la MQ, la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, como en las otras tampoco, en las kardecianas, muy poco de esto se discute. Generalmente están pendientes de la filosofía espírita y de los espíritus. En las religiones no voy a tratar ese tema. Yo creo que hay mucho perjuicio todavía en las religiones. A pesar de que dicen que es la palabra de Dios y revelada por Dios, para mí sus ideas están muy retrasadas. Pero voy a hablar del espiritismo porque es el que me compete, porque soy espiritista y me eduqué y me crié en familia espiritista. Y en ese sentido, la filosofía espiritista claramente establece que todo espíritu planifica venir porque su propósito es adelantar en su progreso espiritual. Y el espiritismo no condena a nadie al infierno, ni a quemarse ni a vivir en la gloria completamente. Dice que esa vida es continua y que es por reencarnación y el propósito de vivir es adelantar y desarrollarse. Y por tanto, vivir es la ley. Nacer es la ley. Y eso lo establece el espiritismo como un principio. El que no se discute en las escuelas espiritistas es otra cosa. Pueden ser a veces prejuicios, pueden ser ideas equivocadas, pero el hecho es ese. Esos son lo que dice la filosofía espiritual. Y si alguien tiene otro punto de vista, me gustaría escucharlo, porque este es un foro libre de discusión de la idea. Este es el Instituto de Estudios e Investigaciones Psíquicas. Aquí tenemos, después que haya respeto
que haya una claridad de ideas. Aquí se discuten, se analizan y se reflexiona sobre todos los temas libremente, respetando a las demás personas las ideas, pero se analizan esas ideas sin ningún tapujo, sin ningún escondrijo, hablando seriamente, con la información que tenemos a la luz de la investigación científica y la investigación filosófica y la ética. El espíritu encarna porque interesa desarrollarse, evolucionar. Y el principio básico del espiritismo es la evolución del ser, el crecimiento del ser. Y si encarna es porque tiene una necesidad de encarnar para desarrollar. Ese es el planteamiento. Y claro, las familias tienen una responsabilidad al darle acogida a ese ser que encarna, hombre o mujer, o de alguna de las orientaciones sexuales que tenga, porque por alguna razón hay ese cambio o esa manifestación y esa orientación. El espiritismo plantea que todo tiene una causa y tiene un origen, que no la conozcamos todavía por el adelanto espiritual de nosotros o por el desarrollo de la ciencia que todavía no comprende estos fenómenos. Eso no es excusa para que uno tenga que negar un fenómeno que no entiende. De hecho, un principio en el espiritismo, por lo menos en la MQ, aquello que no entiendas, no lo puedes rechazar porque no lo entiendas. Trata de estudiarlo y seguir adelante. Ese es un planteamiento en la MQ específicamente establecido por Joaquín Trincado Mateo y está en los principios y recomendaciones de la MQ. En el planteamiento de la literatura catecista también hay planteamientos similares. Carmen, si hay alguna otra persona que quiera expresarse, adelante. Sí, hay varias preguntas, Víctor. En orden de pregunta, pues Ramón Leal pregunta, ¿qué pasa con la clonación? Bueno, ahí cuando tú tienes, en el caso de la clonación, eso se está dando mucho en los animales, pero también en el ser humano ocurre cuando un mismo óvulo, el dibujo que nosotros presentamos es como un óvulo. Pero pueden ser 2, o pueden ser 4, o pueden ser 5. Claro, van a salir distintos. Cuando es clonación es siempre un solo óvulo que se divide muchas veces. Uno solo. Y ahí es interesante porque es que un solo óvulo se divide. Y el espiritismo tiene unas explicaciones para eso. Pero cuando los más comunes son cuando hay distintos óvulos que aparecen triples, quintuples y hasta más. Pero quintuples son los más comunes, pero triples o gemelos. Pero pueden ser más. Siempre van a haber distintos óvulos. Y esa es la pregunta clave. Cuando son idénticos, siempre es uno que se divide muchas veces. Las razones por qué se divide muchas veces, eso todavía queda en el desconocimiento. No hay todavía una explicación racional. El espiritismo te dice que esos dos seres que quieren a veces venir gemelos idénticos, era porque estaban tan unidos, que prefieren venir juntos nuevamente para completar algún fenómeno. Esa es la explicación filosófica que se da a nivel filosófico. Las religiones eso ni se lo plantean. Pues que Dios quiso. Pero cuando le sale homosexual o lesbiana, entonces los condenan porque que Dios dice que no puede ser. O sea que tiene una contradicción continua. A mí me gustaría conocer a Chayo, las opiniones que ella tiene, porque ella también trabaja en una organización ahorita más luego, que entra en contacto con muchas de estas situaciones y me gustaría escucharla. Pero vamos a seguir, si el compañero Leal quiere preguntar. Lo que pasa es que creo que sería importante diferenciar clonación de, por ejemplo, gemelos, porque no es lo mismo. O diferente a siameses, que también hay una pregunta, que sería los niños que vienen unidos,
Y entonces la fertilización in vitro, o sea, todo eso no es una sola, todas esas son cosas diferentes, procesos diferentes, situaciones diferentes, por un lado. Si quiere, porque tenemos una pregunta sobre los siameses, la pregunta de Ramón León de la clonación, que habría que definir lo que es clonación, que no es lo mismo que fertilización in vitro. Bueno, pero puede ser también una mismo. Pero puede ser una fecundación in vitro que se clone el huevo, que se ubica en el vientre, aunque es una fecundación de una célula. Eso no se llamaría, se puede dividir. Pero eso no es clonación. Yo entiendo que hay que definir clonación, diferenciarla, porque una fertilización in vitro no es una clonación, porque una clonación es como coger una célula, pero lo que pasa es que no tengo la definición. No podemos trabajar este tema si no tenemos la definición, las definiciones claras. La clonación toda se hace de forma artificial en un laboratorio, y esa es una diferencia. Esta es una manipulación del óvulo. Es una manifestación del óvulo que se divide, pero ya bajo una condición de laboratorio o in vitro, vamos a llamarlo, porque el vitro es laboratorio. En el caso de una fecundación y que luego la división se hace, que se implanta esa fecundación, ya es una división natural, no fue clonación en el sentido estricto del término. La clonación ocurre ya y se trae hecha automáticamente desde afuera en los laboratorios. Ok, bien. Gracias, Víctor. Tengo la definición de clonación breve, pequeña. Ok, perfecto. Dice que describe los procesos utilizados para crear una réplica genética exacta de otra célula, tejido u organismo. El material copiado, que tiene la misma constitución genética que el original, se denomina clon. El clon más famoso fue el de la oveja escocesa llamada Dolly. Sí. Pero eso se hace gracias, todo Carmen Ivette, gracias. Es importante que eso todo se hace fuera del vientre o del útero de una persona. Cuando ocurre dentro, entonces ya no se usa el término clonación, es una división natural que ocurrió y que se dividió por sus propios términos. No conocemos las razones por las cuales se dividió. Bueno, se dividió porque alguien lo quiso. La clonación es un proceso de manipulación consciente fuera, según lo que claro, fuera, por eso te digo, esa es la diferencia, que es fuera. En la otra ocurre en la fecundación interna y ahí se da la división por un proceso natural, aunque la célula original tú la hayas unido fuera, pero después las otras divisiones ocurren dentro del organismo. La otra se hace todo completamente, se obtiene una célula del individuo y ese por técnicas que implican químicos y descargas eléctricas, ahí se activa para que esa célula se continúe dividiendo y dé origen a un organismo con las características idénticas, eléctricas del organismo original. Ok, continuamos. Edgardo pregunta que entiendo que Edgardo una de las preguntas es si son dos espíritus o es uno solo, el de los siameses o las siamesas. Esa es tu pregunta, Edgardo. Sí, esa es una de mis preguntas. ¿Alguna otra? Bueno, primeramente tenemos que entender qué son los siameses. Exacto. El siamés es el cigoto que comenzó a dividirse y no se dividió por completo. Y las criaturas nacen, pero nacen unidas por una parte del cuerpo. Por lo general de la cabeza o algo del pecho. Y entonces, si no es comprometedor,
los pueden dividir, los pueden separar quirúrgicamente. En ocasiones sí es comprometedor y fallece uno de ellos. Bien, mi pregunta es, y yo sé que no tenemos la respuesta. El espiritismo nos dice que ese cuerpo está moldeado por un espíritu. Y por eso es que vienen las marcas de nacimiento. Si es un espíritu el que me está moldeando ese cigoto que se está dividiendo, que se va a dividir o se está dividiendo, entonces cuando se separan, ¿se queda un solo espíritu o viene otro espíritu? Y los gemelos idénticos, ¿tienen dos espíritus distintos o es un solo espíritu el que los anima a los dos? ¿Quiénes quieren opinar sobre eso? Yo me quiero quedar calladito por ahora. Calladito me veo más bonito, dice un dicho de Puerto Rico. Que alguien quiere participar en estas ideas, porque aquí tenemos unas cuantas personas, 1, 2, 3, 4, 5, por 5, 25 personas más o menos. Me gustaría escuchar qué tienen que decir unos y otros, porque ya yo quiero oír a la gente. Es un diálogo esto. ¿Qué tendrían que decir? ¿Qué piensa la gente? Bueno, yo pienso que los gemelos, aunque sean idénticos, son dos espíritus. Yo pienso que un espíritu viene a un cuerpo, incluso tal vez los siameses son dos espíritus también, porque yo pienso que de acuerdo, o sea, esto lo estamos analizando en una situación novel, si podemos decir, en términos de el análisis del espiritismo de estas situaciones, de estas situaciones humanas, físicas, biológicas. Y entonces, pues, el espiritismo puede, aunque no lo diga ninguno de los textos, porque obviamente estos temas no se discutían, no eran problemas primarios en hace 100 años ni hace 150 años. Y no era una discusión tan abierta como tenemos ahora. Pero yo pienso que se podría entender que cada uno de estos seres vienen con un espíritu separado, que porque sean gemelos fraternos no, y sean idénticos o fraternos, no dejan de ser dos espíritus, ni siameses tampoco. Pienso yo, pero esa es mi visión. Sí. ¿Alguien más quiere terciar en esta conversación, en este tema que estamos tratando? ¿Alguna persona? Chayo, yo me gustaría escuchar tu voz, porque tienes muchas experiencias también, porque trabajas en organizaciones, o en una organización por lo menos, donde hay algunas de estos temas son diario o el diario vivir. Si quieres, puedes tomarte un turno. Yo tengo dos hermanos. Hay dos comentarios, hay dos personas. Norma Pérez dice que es diferente espíritu, cada uno tiene diferente misión en la vida. Dice Norma Pérez. El cuerpo del hombre, Chayo dice, yo entiendo que el cuerpo del hombre lo forma su mismo espíritu. Dice Chayo. Iris del Pozo. Adelante, Iris. Gracias, buenas noches. Yo también pienso que son dos espíritus. Puede ser que uno sea el que anime en principio la vida y el sexo, y después sean dos espíritus que ocupan cada materia, en tanto que el espíritu es quien elige el sexo, la misión, y es un cuerpo por espíritu, entiendo yo. Ese es mi comentario.
Gracias, gracias, Iri. ¿Alguien más? Porque tenemos unos comentarios referentes al tema de, el tema que hablaste de, tenemos un comentario bastante extenso de Fernando. Sí, cuando vayamos a otro tema, Víctor López. Yo tengo dos hermanos gemelos idénticos, dos hermanos y viven actualmente en el área de Chicago, o de Illinois, perdón, y ellos son idénticos, se criaron en mi casa y los crió mi mamá, aunque nacieron por separado, aparte, en otra familia de mi padre, y ellos, yo los he visto discutir, son idénticos, pero discuten de cosas distintas y con puntos de vista distintos. Y eso a mí abona a la idea de que son dos espíritus distintos. Aunque están en cuerpos distintos, son espíritus distintos. Y lo demuestran en las ideas. Porque sería difícil pensar que un mismo espíritu tuviera dos ideas contradictorias entre el mismo. Aunque puede haber personas que tengan ideas contradictorias y cuando se someten al análisis, pero ellos las pueden dialogar y son claramente dos ideas distintas. Y yo los he visto discutir sobre un tema en la familia cuando están hablando de un tema y tienen posturas distintas sobre un asunto que se esté discutiendo. Así que con eso yo concurro con lo que dijo Iris y con lo que han planteado otras personas, que en el caso de estos gemelos, pues idénticos, son espíritus distintos. Yo no tengo ninguna duda sobre ese aspecto. En el caso de los siameses también pensaría que son distintos. Yo nunca he tenido experiencia de participar en diálogo con los siameses y no tengo un conocimiento, no he leído sobre esa temática directamente. Y si alguna otra persona que está aquí tiene algún conocimiento particular sobre esos casos, pues agradecería que trajera el punto y el planteamiento. Eso con relación a los gemelos idénticos y sobre los siameses. Sí, yo creo que hay estamos de acuerdo, yo diría en eso. Lourdes Valls también dice que para ella hay un espíritu en cada cuerpo, que nunca ha oído ni sabido de una persona que tenga dos espíritus. Y yo creo que estamos de acuerdo en que, a menos que sea una persona con personalidades múltiples, eso ya es otra situación. Yo creo que estamos de acuerdo. Carmen, tú habías dicho que Fernando había dado un escrito. Sí, hay un comentario bastante extenso de Fernando, no sé cómo lo quieren manejar, es sobre el tema de la homosexualidad. Si lo quieren mirar en el chat. Bueno, yo pienso que él que lo expuso, que lo puede él lo quiere aportar, lo puede hacer. ¿Me escuchas? Sí. Sí, es que estaba comentando que sí, nosotros conocemos familias donde hay muchos homosexuales y uno tiende a pensar pues que sí, que es genético y es lo normal de pensar, pero que los estudios más recientes han demostrado, o lo que tienden a demostrar, es que es más resultado de las fluctuaciones de las hormonas en el embarazo, y no se ha podido demostrar que sea una cuestión genética científicamente, porque es una cuestión de lo que uno vea como en las familias o uno vea normal por ahí, pero entonces cuando vienen a hacer estudios estadísticos donde ven de tendencia y otras cosas, pues eso no se ha podido demostrar. Y otro punto que indiqué más tarde, pero es un tema un poco más tarde, era que muchos grupos, se han hecho estudios de diferentes grupos de diferentes países, y en general muchos homosexuales han tenido crianzas donde un padre o la madre ha estado ausente, pero eso no estadísticamente tampoco demuestra que si una persona tiene una crianza donde tenga un padre ausente por alguna razón, no necesariamente es significativo para indicar que sea homosexual.
porque una cuestión es demostrar científicamente que hay una tendencia o no. Lo que sí parece que es ver una tendencia es la parte de las hormonas durante el embarazo. Era eso. Gracias, Fernando. ¿Está claro el planteamiento que hace Fernando? ¿O alguien quiere traer algún punto de vista sobre eso? ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, Antonio. Es que sobre eso que dice Fernando, yo sí he observado, y ahí por observación propia, del fuerte impacto que tiene en algunos hijos. O sea, la prueba de que el ambiente familiar no es determinante, sino más bien lo que puede ser un disparador, un estimulante de que se desaten ciertas tendencias en los seres humanos, es que si fuera determinante, entonces en un ambiente familiar donde hay un homosexual, todos serían homosexuales. Y eso está requete probado que no suele ser el caso. Ahora, lo que yo sí he visto es digo, hasta mi generación, porque ya el mundo actual es otra cosa, pero donde hay inversión de roles entre el padre y la madre, no una igualación de roles, sino donde la mujer asume el rol dominante y no el rol dominante en términos de ser la que sale a trabajar y el marido se queda en la casa, no, para nada, sino el rol determinante de ser, como ocurría tradicionalmente, uno de los dos manda en la casa, pues manda el hombre y ella es la fuerte, y el hombre es el sensible, el obediente, el que es más tierno con los niños, y eso yo he visto ocasiones en que tiende a tener un impacto en los hijos, no un impacto necesariamente en términos de la sexualidad, pero un impacto en términos de su estabilidad. Y en algunos casos sospecho que tiene que ver también con que sea un disparador, o sea, el trigger, yo no sé si se debe decir disparador en español, de que algunos que tengan tendencias homosexuales de los hijos en esas circunstancias, entonces lo sea, pero los otros no. O sea, que está claro que esos factores sociológicos, está claro de que no son condición suficiente. Los economistas distinguen entre condiciones necesarias y condiciones suficientes para que ocurra algo. Y está claro que esas circunstancias sociales, sociológicas, familiares, ni son necesarias ni son suficientes para que haya un cambio en la identidad sexual o en la sexualidad humana. Gracias, Antonio. Carmen y Beth, ¿alguna otra persona adicional que tenga comentarios en este momento? No, hasta ahora no. Yo puedo añadir, yo quisiera añadir que la explicación, si queremos decirlo así, a la homosexualidad es muy compleja y que el verlo como un problema o como como un problema, como algo no normal o un desbalance o algo así, afecta toda la explicación de por qué se da y de cómo se ve. Yo entiendo que tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Pero no está sugiriendo que Fernando o yo lo hemos planteado como un problema. No, yo no estoy sugiriéndolo, no, para nada. Gracias. No, es que desde el punto de estudio científico no es un problema, es estudiar científico por qué algunas cosas y por qué otras cosas. Sí, pero los científicos se van por diferentes ramas y lo explican de diferentes maneras. No hay una sola explicación, es lo que yo pienso. Pero esa es mi opinión.
Josefina tiene un comentario. Buenas noches. Sí, yo he visto de cerca en mi familia un caso de que una muchacha que fue atacada sexualmente por su papá, pues ella pues se inclinó luego por las mujeres. No sé, o sea que yo creo que esos casos ocurren también. Eso es uno de los casos que a veces se refieren en la literatura y son casos individuales. Yo pienso que por el trauma, esto es un pensamiento mío, Víctor López Tosado, no estoy basándome en ningún estudio, aunque estudios individuales en la literatura pueden mostrar que algunas personas, por ciertos traumas o por ciertas cuestiones familiares, pueden inclinarse a una orientación sexual en particular, aunque no tengan rasgos, digamos, de lesbianismo en el sentido de su físico o sus gestos, sus apariencias, digamos, una persona con apariencia masculina, aunque es femenina, o viceversa, un varón, pero que tiene unos gestos y unas experiencias y una conducta feminizante que son muy distintas, aunque en algunas personas se pueden manifestar unas y otras y no ser homosexuales desde el punto de vista de su conducta sexual. Carmen, ¿hay más alguna otra persona que esté en el planteamiento? ¿Algún planteamiento? No, hasta ahora no, Víctor. Pues vamos a seguir entonces con el texto que yo tengo de la presentación y vamos a ver qué reflejan los estudios. Una cosa es, como bien dijo Fernando hace unos minutos, una cosa es o como lo dijo también el compañero Antonio Gastambide, una cosa es que uno tenga experiencias con personas que uno conoce y otra cosa, estudios conducidos, que se hayan conducido, llevado a cabo con grandes poblaciones, donde se han buscado esas personas y se han encontrado y esas personas han decidido participar en los estudios. Uno de esos estudios más grande fue por Kinsey en Estados Unidos, pero ya más recientemente, en los años 90 y que está reportado por Baer en el año 1996, es el estudio con gemelos idénticos. Gemelos idénticos, y esto ahora lo que dijo Fernando, y gemelos idénticos criados bajo una misma familia, que eso difiere de gemelos idénticos, pero que esos gemelos fueron separados, que nacieron, digamos, en una familia o nacieron en un hospital, pero que los gemelos fueron separados y fueron criados por familias distintas. Este estudio es con gemelos idénticos criados dentro de una misma familia, con los mismos padres de los cuales nacieron. Y esos estudios sobre la orientación sexual y la homosexualidad indican que no es genético todo el componente. De hecho, el estudio indica que de esas parejas de gemelos idénticos viviendo bajo una misma familia, alrededor del 51%, se redondea en un 50, pero el 51-52% tienen la misma orientación sexual, pero los otros no. Sin embargo, si son idénticos y están criados bajo un mismo hogar, estuvieron expuestos bajo las mismas condiciones desde el vientre y en el crecimiento, uno esperaba que si es idéntico, porque tiene los mismos genes, los mismos cromosomas, la palabra idéntico eso lo implica, sin embargo su orientación sexual varía. Y si fuera una orientación sexual genética pura y no participaran otros factores, pues todos tendrían que ser homosexuales, como bien dijo el compañero Antonio Gastambide. Así que, si no son así, pues además del factor genético, que solamente explica el 50% de los casos aproximadamente, los estudios
entonces no son completos y hay que buscar otras razones. Y las razones que se presentan son condiciones particulares de ese ser y los aspectos hormonales como elementos particulares que inciden en esa persona, en esos gemelos fraternos. Así que en ese sentido, este es el estudio más completo y está referido en este texto, este libro del señor Chandler Burr, y es lo más reciente que yo tengo. Es posible que hayan o estén llevándose a cabo otros estudios actualmente y que pueda salir próximamente algún estudio. Así, pero este es el más completo que está basado en múltiples familias de gemelos idénticos. Solamente el 50% de ellos mantienen la misma orientación sexual. El otro 50% de los gemelos idénticos nacidos en un mismo hogar no lo son. Y su comportamiento sexual es heterosexual. Así que una cosa es cuando se ven casos individuales y otra cosa es cuando se hacen estudios de poblaciones grandes. Esto es lo que dicen por lo menos las investigaciones científicas en estudios controlados por parejas de homosexuales y personas de orientación social distinta a la de un solo sexo. El hallazgo, pues, es importante y eso lo refleja también este otro estudio que cita en el mismo estudio. Y ambos son textos, uno en español, de estudios en España, y el otro estudios en Estados Unidos. O sea que por lo menos en 2 países tenemos que se replica el estudio y los hallazgos son similares. Y eso es por lo menos una cuestión muy fuerte. Los textos espiritistas, ni de Kardec hace 150 años, ni de Trincado, que son de los últimos 100, ninguno de esos textos tratan de estudios particulares sobre esta temática. Trincado, que es el que más amplía, en un texto que se editó en México, y desafortunadamente no lo tengo aquí a la mano, plantea Trincado, porque es una explicación que él da de naturaleza filosófica, no es ningún estudio en particular. Los estudios estadísticos que tenemos son uno en España y otro en Estados Unidos. Es posible que existan en otros países, pero yo no los tengo. Ni la literatura, por lo menos en estos 2 libros, plantea los datos. Trincado dice que el espíritu, cuando ha encarnado por muchas existencias dentro de un mismo sexo, si lo hizo en el sexo femenino, cuando nace después como hombre, si las anteriores fue bastante masculino, va a tener unas tendencias feminizantes y va a mostrar rasgos y hasta conductas homosexuales. Eso lo dice él de modo filosófico. Él sí, en su familia directa, él tuvo un hijo homosexual, el de la familia directa de Trincado, pero él tampoco menciona nada relativo a ese caso. Eso lo sé yo por conversaciones internas en familias que conocen la familia de Trincado. Pero él nunca hizo referencia ni en los textos, ni en esa referencia que él hace en ese texto que se editó en México, por cierto, y quizás los compañeros y del Pozo de allá de México, en algunos de los libros que se editaron allá en México podría conseguir la cita exacta, porque yo no lo tengo aquí el libro, y de hecho lo perdí, ese texto, pero sí él decía que la persona que reencarna continuamente en un mismo sexo luego trae unas tendencias que yo traduciría la palabra tendencias por el término común que se usa hoy día, que es de orientación. Pero eso es lo único que señala apenas en unas 2 oraciones. No señala nada más. Que yo haya visto en ninguno de los textos se refiere a alguno de sus hijos. En particular uno que entiendo y lo tengo
de referencias particulares, específicas que conocieron a esta persona, que la compartieron con ella, pues sí tenía un familiar directamente de su familia homosexual. Eso hasta aquí, sobre este aspecto. Volviendo otra vez al texto de la presentación, que abona a lo que dijo tanto Fernando como Antonio. Estos fueron, vuelvo y repito, estudios con varones solamente, pero que habían entre ellos gemelos idénticos, fraternos y hermanos adoptados. Hermanos adoptados que eran varones gemelos y que nacieron y crecieron en un mismo lugar, aunque venían de otra familia. Algunos de ellos eran del mismo hogar. Esto ya apunta a que no basta la orientación sexual, no se puede explicar únicamente por genética. Es necesaria, como decía nuestro amigo Antonio, pero no es suficiente. Así que hay otros factores y hay que buscar entonces esa explicación. La explicación espiritual es una, pero ese planteamiento de la naturaleza espiritual no basta para tenerlo como un conocimiento científico debidamente constatado en la práctica, aunque los estudios científicos como tal lo abonan en ese sentido, en esa dirección. ¿Alguien que quiera comentar sobre esto? Sería interesante escuchar los puntos de vista, ya que ahora tengo ahí y he traído estudios de dos países, España y Estados Unidos. No conozco, y si alguien tiene conocimiento de otros países, este es el libro español y este es el libro en inglés. Así que lo tienen aquí. No sé alemán ni sé chino, así que es posible que si hay alguna información o alguien tiene información de la literatura que aparezca, pues sería interesante, porque este tema lo vamos a seguir discutiendo y podríamos entonces traerlo a colación. Carmen, comentarios de la gente. Ya ahora tenemos aquí los estudios de dos países y podemos hablar sobre eso. El 50% aproximadamente de los casos se repite cuando hay varones gemelos. Esto no habla de las mujeres. Fíjense que el estudio fue con varones, no fue con lesbianas o con otras personas que manifestaciones de orientación sexual de las mujeres. Fueron estudios con varones. Así que también está incompleto porque no trae la información en personas del sexo femenino. Comentarios, Carmen, y expresiones de las personas ya con esta información que abona a estudios científicos, estadísticos en este caso, con análisis estadístico. No hay comentarios, Víctor. No hay comentarios. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. O una pregunta, o sea, en caso de mi familia, la mayoría de las personas en mi familia que son varones, solamente hay una, es lesbiana. Entonces yo me pregunto, ok, si no es genético en mi familia, ¿qué es? O sea, no, escúchame que la explicación dice que sí, que el 50% de los casos hay de aportación genética. Okay. Pero que en otros casos, dentro de esta misma familia y dentro de mi hermano, la explicación posiblemente es hormonal o de algunos otros factores ambientales. Posiblemente, de hecho, imagínate un jovencito, en este caso, porque los estudios fueron con varones, que viven conjuntamente, nacen juntos, juegan juntos. Es posible que en unos sea así, pero que en otros pues tengan diferentes conductas. Pero el hecho de que puedan vivir juntos y compartir juntos, pues tienen entonces vínculos sexuales. Porque eso pasa en algunas familias. A veces en muchas familias, y antes ocurría muchísimo, lo que pasa es que eso no se decía porque era tabú. A veces vivían muchos hijos en una misma casa, dormían en las mismas camas, vivían en los mismos cuartos, y a veces aprendían, y por la práctica de mantenerse juntos, pues desarrollaban afección al uno al otro, mantenían hábitos sexuales similares y se expresaban su sexualidad. Y puede haberse dado, y por un aprendizaje, y por un contacto, y como esas cuestiones pues se dan en la privacidad, pues ocurrían y mantenían una conducta homosexual, digamos, o
aunque se puedan inclusive casar, mantienen. Yo he trabajado con casos de eso, personas que se entendían, que tenían vínculos sexuales con sus hermanos y que no tenían, y que se comportaban también, se casaban y que después tenían hijos, pero que mantuvieron en un momento relativamente largo de tiempo una relación homosexual. Y eso se dan también muchos casos, por lo menos algunos casos de eso. Yo he trabajado a nivel de casos individuales, en la práctica privada de la terapia, pero esos son casos particulares. Gracias, Víctor. Bien. Carmen, bueno, planteamientos. No hay ningún planteamiento sobre esto. Esto trae pues una cuestión espiritual. Yo creo que es uno de los factores. El planteamiento espiritual no se ha negado y está ahí presente. Lo que falta es que quizás si este tema en las reuniones y grupos espíritas se plantea espiritualmente a través de los medios y se lanza esa pregunta al espacio, según a Kardec le contestaron los espíritus, pues posiblemente si en escuelas espíritas, estoy hablando ahora y refiriéndome a cátedras de la Escuela Magnético Espiritual de la Comunidad Universal, que hay aquí algunas presentes, y se lanzan esas preguntas, puede hacer investigación. El problema es que las investigaciones aparentemente se han parado en muchos sitios y en muchas escuelas, y que esos tipos de preguntas, pues es posible que también haya tabúes en las escuelas espíritas y que no gusten de preguntar estos temas porque los encuentran pues muy privados o que no les interesa o que otros temas los consideran más de mayor interés o de mayor relevancia que hablar sobre la sexualidad humana. Eso puede ser también. Y Beth, ¿qué tú piensas a la luz de tu experiencia de varios años en una cátedra de la MQ? Sí, estás en lo correcto. Definitivamente son temas que no se discuten en las escuelas. Eso es así. Eso es así. O sea, esa es tu experiencia, por lo menos. Cuando yo viví en la cátedra de Emilio Castelar de Camuy, que fue como hasta los 20 y pico de años, después que me fui para Estados Unidos a estudiar, pues nunca tampoco se discutieron. Nunca. Ni en los estudios de jóvenes, ni en los de adultos. Y nunca le hicieron preguntas a los espíritus. A los espíritus los escuchaban hablar. Y quizás les hagan alguna pregunta de algo, pero era para atender algún problema de salud con la gente. Nunca iban a otras preguntas de tipo trascendental o sobre asuntos o cuestiones sobre la vida familiar o la vida social o las problemáticas sociales en las cuales nos vivíamos. Y pienso que no eran asuntos que giraban y que gravitaban sobre la mente de las personas. Y yo puedo entender eso. Chayo. Sí, gracias por permitirme. Yo me acuerdo cuando apenas llegué yo a la cátedra, cuando apenas me moví para Texas de California, estaba una hermana que estaba en la cátedra y tenía 3 niños que venían, que los traía para el grupo de jóvenes. Uno, el mayor era gay, totalmente gay. Y luego tenía ella unos cuates, un niño y una niña. Y el niño tenía las tendencias de niña y la niña tenía las tendencias de hombre. Y esos niños se me arrimaron, se me acercaron mucho a mí. Y yo siempre he tenido esa afinidad con gente gay, que siempre me buscan. Y yo sentía mucho por ellos porque yo notaba a cómo los trataba la mamá. Se enojaba. Y me acuerdo que tuvimos un proyecto que era el Spring Break y estábamos pintando un mural en un lado de la escuela y nos habían dado playeras y una playera, unas eran color fuchsia, pink, y el niño quería esa playera y lo regañó la mamá que esa no era para él. Y vino él a llorarme, a decirme que pues él quería esa playera. Le digo, está bueno, póntela, no se hace nada, yo me pongo una también. Y así compartíamos. Ya después, pues ya no vinieron a la escuela por mucho tiempo
cuando ya volví a tener conexión con ellos, el chamaco, el mayor, que te digo que era gay, ese chamaco ya había estaba poniendo en Facebook fotos de que, y coming out, que era gay, y la bandera de Gay Pride y todo eso. Y me dio mucho gusto de que ya siquiera, pero tuvo que salir de la casa para poder hacer eso. Pero ese es uno de los casos en la escuela. Ahora, yo ya después hice más, porque claro, la familia de nosotros todos eran de la escuela. Y mi tío tenía, los estaba apuntando hace rato cuando estábamos platicando, tenía 4 hijos, tuvo 4 hijos y 3 hijas. De los 4 hijos, 2 hijos eran gay. Y de las 3 hijas, una era lesbiana. Y la otra que no era either, ella tuvo una hija que es lesbiana. Que por cierto me dijeron que si le hacía, se quiere casar ahora en noviembre y quiere que yo haga officiate el wedding. Pero son, y luego otra persona también de la cátedra, ya ancianos, ellos tuvieron 2 hijos y una hija. Un hijo es straight, el otro hijo es bi y la hija es lesbian. Pero eso nunca se habla de eso, allí nunca se habla de eso, pero ellos se arriman a mí y a mí me dicen. Y eso es algo que no entiendo yo, ¿por qué no lo podemos discutir? Pero sí se dan cuenta de que sí, sucede en las cátedras. Es bien interesante que de 4, de 5, de 6, la mitad del 50%. O sea, y está claro, básicamente el 50%. O sea, y aún así la gente quiere ocultarlo, no quiere hablar de eso. Y eso trae problemas psicológicos a las personas, definitivamente. Porque el asunto no se trata. Y en muchos casos, como tú bien dijiste, los padres los castigan o los señalan y no los quieren hablar de eso porque quieren que no ese comportamiento lo ven como ajeno a lo que es ser varón o ser mujer según los genitales que tienen. Y esa es una problemática que le estamos viendo de día a día. Yes. Y lo que sucede también que estos son los pasos donde yo siento que yo puedo ayudar de alguna manera. No soy consejera ni nada de eso, pero yo yéndome con los textos que tenemos, de decirles, pues, como dice, el cuerpo del hombre lo forma su mismo espíritu. El espíritu hace el cuerpo para lo que va a necesitar para cumplir su misión. Y ya explicando algo así para siquiera algo que se sientan ellos a gusto para lo que ellos quieran hacer más adelante, pero darles la mano de alguna manera. ¿Sí me entiendes? O sea, que los textos espiritistas, aunque hablan de que el espíritu planifica su vida, pero eso lo leen, pero después no lo aplican a las situaciones que tienen en sus casas, en su propio hogar o en las cátedras. No lo aplican a pesar de que los textos, claro, que no son explícitos completamente. Y que el espíritu crea y diseña su vida al nacer, para nacer y cumplir una misión, que el proceso del espíritu es adelantar, crecer, evolucionar. No dice cómo. Algunos serán ahora mi pregunta, otros serán homosexuales y otros serán heterosexuales. O sea que el abanico de posibilidades está ahí presente porque eso es lo que se manifiesta, eso es lo que vemos. Y la única pregunta que tengo, que me quedo con duda, es de cuando en el acto de la concepción, como platicamos una vez previa, que están a lo menos una asamblea de 10, ¿verdad? Que es el guía y el protector de de la mamá, y del papá y de la criatura que va a nacer, y el espíritu de verdad, que es el secretario que nota todo. Ahora, cuando son cuates, que van a ser 2, ¿qué tantos están en eso? ¿Van a ser 20? ¿Una asamblea de 20? ¿O no sé, es una pregunta. Yo creo que nosotros hemos creado familias
y hemos seguido a veces los patrones de las religiones y de las tradiciones religiosas porque las establecieron. Y yo creo que eso es un factor que tiene que ahora discutirse y hablarse de qué es lo que es una familia, o si una familia puede ser personas de distintas formas de ser y que esas familias van a crecer, porque lo importante es la evolución del espíritu. Para mí eso sería lo que es esencial dentro de la filosofía del espíritu, del espiritismo, para mí. Si hay evolución del ser, está cumpliendo una misión, es un hombre, una mujer o cualquier otra de las manifestaciones y las orientaciones sexuales. Si cumple honrosamente su vida y su misión, para mí eso es adelanto para el espíritu. Esa es mi postura. Víctor López Tosado. Y los demás pues podrán pensar una cosa u otra porque tienen derecho a expresar esas ideas. Me gustaría escuchar a Luz Delia Martínez, que es directora y ha sido directora por mucho tiempo de una cátedra de la MQ aquí en Puerto Rico, a 15 minutos de Inés. ¿Qué piensa ella? No sé si está disponible a través del chat. Y tendría unos minutos para que haga un planteamiento, si así lo cree apropiado. O también María Eugenia Nieto, que también asiste a la cátedra número 2 allá en Ciudad de México. Buenas noches. Bien. Sí, buenas noches a todos. Sí, yo siempre he tenido un pensamiento bien libre referente a la sexualidad de los espíritus encarnados, porque siempre respeto la misión. Además de eso, siempre Cecilio nos decía a nosotros que una de las causas por las cuales también el espíritu, teniendo un cuerpo, se sentía que no pertenecía a ese cuerpo, era parte también de un aprendizaje en su misión, puesto que ese espíritu... No entendí bien claramente eso, Delia. ¿Podrías hablar quizás un poquito más alto o explicarlo nuevamente para... Por lo menos yo no lo entendí, no sé si otras personas captaron la idea. ¿Podrías repetirlo, ese aspecto? Sí, o sea, Cecilio nos explicaba siempre que cuando un espíritu venía y se manifestaba con un cuerpo diferente a lo que se sentía el espíritu, manifestación, pues era que ese espíritu en una de sus existencias había hecho mucho mal uso de la parte sexual, un abuso sexual en una de sus existencias con ese órgano genital que tenía en esa existencia, el cual no podía usar, no le servía, pero lo tenía, pero no sentía que pertenecía a ese órgano genital. Esa era una forma de ese espíritu enmendar el abuso que hizo en otra existencia de su sexualidad. Él nos lo explicaba así. Yo lo veo también de la forma simple, y así mismo también cuando me encuentro una persona religiosa, se lo manifiesto, perdón, le pregunto, lo llevo a la Biblia, su libro sagrado, y le pregunto si su Dios es perfecto. Y por lo general, pues ellos te dicen de una forma afirmativa totalmente, de que de eso no cabe duda. Y entonces ahí yo lo llevo a la otra parte donde la misma Biblia se expresa que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Padre Creador, de su Dios, para ellos. Y entonces le digo, y entonces, ¿cómo me puedes contestar si la presencia de ese espíritu en esa forma, en ese cuerpo, es incorrecta para el Padre Creador?
cuando Él tiene toda la potestad de nosotros sus hijos, de acuerdo a su Biblia, a su libro sagrado. Se mantienen callados, no me pueden contestar nunca la pregunta. Bien, gracias, Ludelia. Me alegra escucharlo y tu planteamiento. Gracias. ¿Algún otro planteamiento, Carmen? No, hasta ahora no, y son las 54. Así que ya hemos dado gracias, Carmen. Aquí tenemos ese dato, así que lo otro son las conclusiones. Así que tanto los genes como las hormonas juegan un papel en la determinación del sexo. Aparentemente las hormonas, como bien señalaba Fernando hace poco, es aparentemente un elemento bien importante y a veces la gente no le da, no ve ni entiende el papel fundamental que tienen las hormonas, dependiendo de la proporción que se produzcan los distintos órganos en el cuerpo, que no son los ovarios ni los testículos los únicos que producen esas hormonas. El cerebro se producen hormonas y en las áreas de los riñones y en las glándulas suprarrenales también se producen hormonas sexuales. O sea que las hormonas sexuales no son un producto único de los órganos sexuales. Y eso es un aspecto que la gente muchas veces ni lo conoce. Es importante entonces que eso se entienda, que todavía no tenemos las causas últimas. El espiritismo lo plantea, pero es de forma muy ambigua, por lo menos no lo vemos explícitamente en los textos, aunque sí hay referencias, tanto en Kardec como en Trincado, de que hay una importancia por el espíritu en términos de su plan de vida. Claro, el ente espiritual es el que planifica su vida y es el responsable, según el espiritismo, de esas causas últimas. Las investigaciones por métodos empíricos, científicos, estadísticos, pues nos traen datos que son confiables en la medida de que son grandes poblaciones de gentes que se utilizan en esas investigaciones y que si están hechos en institutos o centros de investigación responsables, pues son gente fiable y los hallazgos son también fiables, a menos que otros estudios paralelos demuestren lo contrario. Hoy día no todos los países hacen investigaciones de poblaciones grandes y no tenemos entonces información general. Así que eso es importante. Esos espiritistas, como hemos dicho, todavía no, por lo menos los clásicos no lo tienen. Nosotros somos los que tenemos entonces que desarrollar el conocimiento y hacer las investigaciones, porque faltan esas investigaciones y corresponden a las escuelas atemperarse a los problemas de hoy día, identificar las situaciones que vivimos y entonces hacer investigación para adelantar el conocimiento. El conocimiento no se hace solo, lo tenemos que trabajar y desarrollar nosotros. Yo creo que las escuelas, los grupos, hemos dejado eso y nos hemos centrado en los estudios de los textos. Los textos son importantes, pero los textos no nos preparan ni traen toda la información que necesitamos. Esa la hicieron los maestros y los espíritus que participaron de las investigaciones en escuelas kardecistas, y las escuelas de la MQ han hecho una parte en algunos sitios y en algunos países, pero básicamente hoy día esa investigación y ese desarrollo está paralizado. Nos corresponde a nosotros desarrollarlo. Y tengo la bibliografía, los datos, son, en mi caso, los que no me conocen, yo soy Víctor López Tosado. Así que para mí es un placer tener eso y compartir con ustedes. Carmen, ¿alguna otra pregunta, alguna otra información general? Y Edgardo repite quizás el tema del jueves que tú vas a dar y la asignación que tienen, que se le va a enviar ya mañana. Yo se las estaré enviando por correo electrónico a las personas para que se le repita el tema cortamente para poder cerrar ya a las 10 y algunos minutos, si Zoom nos deja un ratito de juego para poder cerrar y dar toda la información. Adelante, Edgardo. Bien. El próximo jueves vamos a dialogar
sobre las comunicaciones de nuestros hermanos desencarnados en las reuniones mediúnicas y la importancia del mensaje que ellos traen. Vamos a usar de referencia una obra de don Pedro A. Barbosa de la Torre, se titula El libro de repertorio experimental para la mediunidad, y vamos a dialogar sobre los espíritus sufrientes, espíritus tranquilos, espíritus aletargados, espíritus en tinieblas, espíritus lúcidos, espíritus de ideas religiosas, espíritus materialistas y ateos, espíritus temerosos de la muerte, espíritus rebeldes a las ideas de la reencarnación, espíritus que desean la muerte, espíritus que tienen conocimiento del más allá. Pero lo importante es, una vez sepamos eso, ¿qué vamos a hacer con la información obtenida? Nosotros en esa reunión mediúnica, ¿qué hacemos con esa información? Ahí los dejo. Los invito a todos. Gracias, Edgardo. Carmen, ¿algún otro anuncio que queráis hacer vos? No, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias a todos por compartir y por estar con nosotros en esta noche, por sus aportaciones, por sus pensamientos. Sabemos que este tema es un tema que está muy vigente en nuestro momento, que a muchos de nosotros pues se presenta de muchas maneras, tanto en términos familiares como en términos de nuestros trabajos, y pues que esto es solamente como una semillita, ¿verdad? De inquietudes, de análisis, de explicaciones sobre el tema, pero es solamente un comienzo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Seguir evolucionando en nuestro pensamiento, lo que ha planteado Víctor aquí esta noche y lo que hemos analizado juntos. Así que le damos gracias a Víctor. Buenas noches a todos. Yo les invito a que sigan leyendo y busquen en los textos, y como el tema lo vamos a tratar posteriormente, la clase de sexualidad no terminado, la profesora Carmen va a traer el tema de género próximamente, entiendo que es el próximo mes, en septiembre, así que según ella había pautado más o menos, pero que todo eso está sucediendo, y veremos qué otras cosas, y ya el curso estaría terminando próximamente. También les aviso a las personas que vayan preparándose para la excursión, el Pasadía Nacional Espírita en las montañas de Puerto Rico, en el proyecto agrícola, Sociedad Agrícola Nueva Era de las Marías, en nuestras cascadas y nuestros ríos allá en las montañas. Así que vayan preparando. ¿Qué fecha es, Carmen? 18 de septiembre. 18 de septiembre. Un sábado, un fin de semana que puede descansar usted maravillosamente en las montañas de Puerto Rico con fresco, y creo que no van a pasar temporales. Mañana viene una tormentita tropical, veremos a ver qué pasa, pero es una tormentita leve, así que algunos vientecitos y alguna lluvia para mojar Puerto Rico. Le vamos a mandar una boca para allá a Lupito, a Nuevo León y a Norma, y así que le pido otro poquito para Colonia Jaime en Argentina, así que y a donde le falte agua, porque aquí llueve todos los días, casi todos los días en Puerto Rico, así que si alguien quiere también le mandamos para San Antonio y para buenas noches en Arizona. Buenas noches a todos, que aquí viene Aguilera, me está apurando para que cierre, así que tenemos que despedirnos a todo el mundo. Buenas noches, que descansen.